Somos. Sentado en los escalones del sur del monte del templo. Hay pocos otros lugares a los que puedas ir a Israel. De hecho, solo hay 2 lugares en los que sabemos que Jesús pisó, y este habría sido uno de esos lugares. Estos escalones están diseñados para que cuando la gente ascienda al templo, se verían obligados a caminar lentamente y a observar sus pasos debido a la forma en que son cortos y luego largos, cortos y luego largos. También se les llamaba los pasos del rabino porque los rabinos vendrían y enseñarían en este lugar. Jesús pudo haber sido uno de esos rabinos que se sentaron con sus discípulos, y estamos hablando de la ley y los profetas y repasando tantas cosas. Hay tanta historia solo en estos escalones, y está en el lugar increíble. Quiero decir, el templo es una estructura increíble. Personas de todo el mundo en el tiempo de David, hasta el tiempo de Herodes el Grande vendría solo para ver la estructura del templo. Lo que es interesante, incluso detrás de mí, bajando esa colina era la ciudad de David, y lo sorprendente de eso es que el palacio de David habría estado allí abajo, y él habría tenido la primera visión que Dios le habría dado para poner un templo en el monte Meraíe, donde Abraham habría ido a sacrificar a Isaac, y Dios vino y proveyó otro sacrificio para reemplazar a Isaac, y David habría ido a ese lugar, y habría adorado a Dios en ese lugar. Tal vez incluso habría escrito algunos de los salmos que leemos hoy. Salomón, cuando fue hecho rey, fue en el de David que habría ascendido al monte desde el palacio de David hasta este lugar donde el tabernáculo habría estado para adorar al Señor. Es un lugar increíble, y el templo fue el lugar donde Dios dijo que quiero que resida mi presencia. Creo que para muchas personas, olvidamos que no fue el hombre el que determinó que el templo estaría en este lugar, y no fue el hombre el que determinó cómo debía ser el templo. Dios dio las instrucciones de que Salomón debía construir el templo, e incluso dio las instrucciones sobre cómo debía construir el templo y el monte del templo que lo rodea. Y creo que mucha gente olvida también que el templo era mucho más que el templo. La estructura del templo estaba en un monte donde estaba el lugar santísimo, estaba en el templo, pero luego había toda una comunidad o vecindario donde la gente no vivía allí, pero era como la comunidad de Dios que rodeaba el templo. Esta es una ubicación increíble. Estamos parados en la puerta santa en la pared sur del templo. Neil Armstrong, cuando vino a visitar Israel, fue el hombre que dijo, un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad. Pisó la luna, pero cuando estaba en Israel, le preguntó a su guía, ¿puedes llevarme a un lugar donde sabes que Jesús estuvo parado? El guía lo llevó directamente a esta puerta, a este lugar. Y dijo, hay 2 lugares en Israel que sabemos que Jesús habría caminado o pisado. Y fue justo aquí en este lugar. Este es el paso original que Jesús habría pisado al pasar por la puerta santa. También es el lugar donde, en el otro lado, te habrías encontrado con el sacerdote que habría estado allí para cobrar el impuesto del templo. Y si no hubieras traído dinero o sacrificios contigo, pasarías por esta puerta y habría gente allí para venderte sacrificios o cambiar tu dinero a la moneda del templo que necesitarías para pagar el impuesto del templo. Hay tanta historia que tuvo lugar en este lugar, pero una historia que recordarás si has leído la Biblia es cuando Jesús vino por aquí y estaba entrando al templo y probablemente por un aluvión de personas que se ofrecían a dárselo, a venderle los artículos necesario para el sacrificio, y literalmente cuando viene a encontrarse con Dios. El lugar era más como un mercado. Y aunque Jesús sabía que tendrías que traer un sacrificio que fuera puro y primogénito y todos los detalles que se requieren en el sacrificio, él entró y este es el lugar donde habría volcado las mesas. Y él habría dicho,
esto ha de ser una casa de oración, lo que habría demostrado que Dios en un cuerpo. Creía que en este lugar, el templo no solo era importante para los judíos de la época y no solo para las personas que alguna vez querrían venir a la presencia de Dios, sino que Dios mismo había ordenado que el templo fuera su casa. De hecho, muchas personas etiquetarían este lugar como la casa, lo que significa que es la casa de todas las casas. Dios quería residir en un lugar. Él lo hizo construir específicamente y había un templo sobre un monte del templo. Y no solo el templo debe ser un lugar de oración, sino toda la comunidad alrededor del templo, que la actividad en el monte del templo sería un lugar de oración, lo cual es interesante cuando avanzamos. Avanzamos rápidamente incluso en esa historia después de que él da la vuelta a todas estas mesas y se mete con las personas que son cambistas y todas esas cosas. Y está enojado porque se supone que este es un lugar sagrado. Cuando se van, suben al Monte de los Olivos, que está justo detrás de mí, y se habría ido de aquí y habría subido al Monte de los Olivos donde se alojaba. Y mientras subían al Monte de los Olivos y miraban la estructura, los discípulos comentaban con calma cómo Jesús sentía que el templo era sagrado. Con calma, estaban comentando lo impresionante que era el Monte de los Olivos y lo impresionantes que eran las piedras en el Monte de los Olivos. Y Jesús hace esa declaración de todas las declaraciones. Él dice, ninguna piedra se parará sobre otra. Que literalmente en 3 días será borrado piedra tras piedra, lo cual pensé porque en un suspiro está diciendo que este es un lugar sagrado y en otro no tiene reverencia por el templo en absoluto. Y los discípulos seguramente estaban confundidos porque no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenían idea de que cuando Jesús iba a ir a la cruz y morir en la cruz y luego resucitar, ya no habría necesidad del templo porque Dios estaba moviendo su casa de un lugar hecho con piedra a un lugar hecho con sus propias manos. Tú y yo, ahora somos el nuevo templo de su presencia y la gente debería poder venir a nosotros para experimentar la presencia de Dios. Ya sabes, fue alrededor del año 70 DC. Dios no solo quitó el propósito del templo, sino que en el año 70 DC, Josefo nos dice que los soldados romanos vinieron a este lugar y cuando la furia de matar a todos los que podían matar en Jerusalén terminó, su furia aún no se apagó. Así que sacaron su ira contra estos edificios y los edificios en Jerusalén. Y Josefo lo dice de esta manera. Dice que la ciudad estaba tan destruida que cualquiera que hubiera venido aquí habría pensado que estaba deshabitada en cualquier momento. Él niveló la ciudad, exactamente de lo que Jesús estaba hablando. Hay algunas lecciones que podemos aprender de esta historia en la Biblia. Primero, debemos reconocer que la presencia de Dios está morando en nosotros, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, Dios tomó la decisión de que iba a trasladar su lugar de residencia, su casa de un lugar en este monte del templo a nuestros corazones. Y nos hemos convertido en el templo. ¿Sabes que Dios tiene celo por su casa y por su templo? Hay un celo del amor de Dios por ti. Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por tu vida. Y Dios quiere que sepas que no eres solo un cristiano, un seguidor de Cristo, sino que eres alguien que tiene la presencia permanente de Dios viviendo dentro de ellos. Eso es increíble, especialmente cuando tenemos la escritura que dice, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. No venimos al templo y luego nos vamos a esperar un año para regresar y celebrarlo nuevamente. Llevamos la presencia permanente de Dios con nosotros. La segunda lección que podemos aprender de esta historia es reconocer que somos el lugar permanente de Dios, pero también tenemos un monte del templo.
Ya sabes, el templo tenía el templo y luego tenía la comunidad alrededor del templo. Y el monte del templo era un lugar donde la gente podía venir, experimentar la alegría, la paz, el amor, la atmósfera de Dios. Era un lugar de descanso donde podías ir y hablar con las personas que estaban allí y tener comunidad. Al igual que el templo, somos el templo del Espíritu Santo y tenemos comunidad. ¿Sabes? Realmente tienes que detenerte y preguntarte si Jesús entrara por las puertas de mí, ¿habría alguna mesa que Él voltearía? ¿Habría cosas en mi comunidad que no sería agradable a Dios que sirve para ser realmente destructivo en la vida de las personas que me rodean? ¿Hay opiniones que tengo, formas en las que pienso que transmito que alejan a las personas de Dios? ¿O es la comunidad que me rodea algo que atrae a la gente hacia Dios? Sabes, este era un lugar donde la gente miraba para experimentar la presencia de Dios y la gente te está mirando para experimentar la presencia de Dios. Por lo tanto, es muy importante para nosotros detenernos y considerar cómo es nuestra comunidad. Sabes, muchas personas han dicho que Jesús salió con pecadores. Simplemente no es cierto. Jesús salía con sus discípulos, pero iba al centro para transmitir la vida. Debemos tener una comunidad que busque a Dios con nosotros juntos a medida que alcanzamos a las personas que no son conscientes de la presencia de Dios, del amor de Dios y de la alegría y la paz que Él puede darles. La tercera lección que podemos aprender de esta historia es administrar nuestros cuerpos. Y usted puede decir, ¿cómo se relaciona eso con esta historia? Jesús se preocupaba por el templo físico. Le importaba cómo se trataba. Ahora eres el templo físico del Espíritu Santo y Él se preocupa por cómo tratas tu cuerpo, cómo comes, si haces ejercicio, cómo estás cuidando la estructura física que es el lugar permanente de la presencia de Dios. Así que primero debemos reconocer que somos el templo de Dios. Número 2. Reconozca que tenemos una comunidad, un monte del templo en el que la gente puede venir y experimentar su presencia. Y número 3. Que somos el templo. Así que necesitamos administrar el cuerpo que Dios nos ha dado, la estructura física que nos ha dado, porque su presencia llena nuestros cuerpos mientras literalmente caminamos por este planeta.